Hola, bienvenidos a mi proyecto de física. Mi nombre es Andrés Bello, soy un alumno del Colegio Humboldt y estoy en el grado de tercero de preparatoria G1B. En esta ocasión voy a presentar un proyecto de física y este proyecto se tratará de dos temas que hayamos visto en clase. El primero es las leyes de Coulomb, que son las primeras que voy a explicar. Voy a explicar tres ejercicios de esta y daré una breve introducción. El segundo punto son los campos eléctricos, igualmente una breve introducción, quién fue el que empezó a trabajar con estos conceptos y al final del video daré una conclusión de lo que pienso sobre el tema. Bueno, como ya mencioné, en primer lugar tenemos las leyes de Coulomb. Primero que nada, ¿quién fue el primero en estudiar dichos acontecimientos o dichos sucesos? Bueno, fue Charles Coulomb, por eso se llama así, las leyes de Coulomb. Él fue un científico francés que estudió las leyes tanto de atracción como repulsión de dos cargas puntualmente sobre el reposo. Las leyes de Coulomb nos mencionan el siguiente enunciado, y cito: la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión que experimentan dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que los separan. Estas leyes de Coulomb son las mismas en las que dicen que si dos átomos o dos partículas tienen fuerzas iguales, se van a repeler, y si tienen cargas diferentes, se van a atraer. Bueno, ¿qué dice la ley de Coulomb? La ley de Coulomb también menciona la magnitud de la fuerza de atracción o repulsión que experimentan dos cargas eléctricas. Es muy, muy similar a la ley de gravitación universal en cuanto a su fórmula. Las cargas con el mismo signo se repelen y las cargas con diferentes signos se atraen, como ya mencioné anteriormente. Fórmula. Bueno, aquí tenemos la fórmula del lado izquierdo. Como podemos ver, es muy parecida a la ley de gravitación universal y voy a mencionar de qué se trata esta fórmula. F es la fuerza, K es la constante de Coulomb. La constante de Coulomb la tenemos de este lado aquí abajo, que es 9 por 10 a la 9 Newton sobre metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Esta es la constante de Coulomb. Esta constante se va a multiplicar por las dos cargas puntuales eléctricas, que las vamos a tomar como Q1 y como Q2, y se va a dividir entre la distancia de separación entre cada una al cuadrado, porque como mencioné, son inversamente proporcional a la distancia que los separa. Y bueno, ahora sí, pasamos con el primer problema. Bueno, ¿con qué fuerza se atraen o se repelen un electrón y un protón situados a 10-7 metros de distancia? ¿Qué indica el signo de la fuerza que has obtenido? Los datos que tenemos es que la primera partícula es igual a menos 1.6 por 10 a la menos 19, y la segunda carga que tenemos es 1.6 por 10 a la 19 coulombs igualmente. Esto significa que ambas cargas son iguales, aunque tienen diferente signo, por lo tanto estamos hablando de una fuerza de atracción. Bueno, como ya conocemos, también la K es la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. De este lado aparecen los datos, nada más los agrupamos, que tenemos la carga número 1, la carga número 2, y por último tenemos R, que es más la diferencia o el radio que los separa. En esta parte podemos aplicar la fórmula y sustituir los datos, K siendo la constante, las dos cargas de arriba, Q, E y QP, son las dos cargas que ya mencionamos anteriormente, divididos sobre la distancia, que como ya sabemos es 10 a la menos 7 al cuadrado. Eso nos da un resultado de que la fuerza que se produce cuando se repele un electrón y un protón es de menos 2.3 por 10 a la menos 14 newtons. Newtons porque los newtons miden fuerza. Problema 2. Una carga de 3 por 10 a la menos 6 coulombs se encuentra a 2 metros de una carga de menos 8 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de atracción entre las cargas? Bueno, nuevamente tenemos dos cargas con diferente valor esta vez, pero con la misma, con diferente signo. Eso significa que estas dos se van a atraer. Bueno, agrupamos nuevamente los datos que tenemos, la carga número 1, que ya sabemos cuál es, la carga número 2 y el radio o la distancia, que es de 2 metros, como lo mencionan al principio del ejemplo. Luego nada más ponemos la fórmula, más bien, la constante de Coulomb hasta abajo, para tenerla clara y visualizada.
Luego, del lado derecho podemos ver la fórmula, cómo la vamos resolviendo. Primero que nada ponemos la constante de Coulomb, las dos cargas puntuales, entre la distancia al cuadrado siempre. De este lado sustituimos un poco más los datos y realizamos las operaciones y al final nos quedaría lo siguiente. Es decir, que la fuerza de atracción entre ambas cargas es de menos 54 por 10 a la menos 3 newtons. Eso es lo mismo que menos 0.054 newtons. Es bastante fuerte considerando a la anterior carga. Problema 3. Dos cargas con 2.8 por 10 a la menos 6 coulombs y 7.5 por 10 a la menos 6 coulombs respectivamente se atraen con una fuerza de 10 newtons. ¿A qué distancia se encuentran separadas? Como ya debieron observar, primero tenemos dos cargas diferentes y ambas son positivas. Esto quiere decir que en lugar de ¿cómo se llama? De, de referencias van a traer. Y aquí tenemos nuevamente, suteamos las cargas, pero es una distancia de repulsión. Tenemos las dos cargas puntuales al principio, agrupamos los datos, luego tenemos la constante de Coulomb, pero no conocemos la distancia. Bien, ahora este es un problema diferente y tenemos que despejar la distancia. La distancia con simples matemáticas y despejes encontramos que es igual a la raíz cuadrada, porque d en la fórmula normal está siendo elevada al cuadrado y si pasa del otro lado, pasa a ser raíz cuadrada. La raíz cuadrada de la constante de Coulomb por las dos cargas puntuales entre la fuerza que se produce. Ya tenemos los datos y sustituimos los datos en la ecuación que ya tenemos actualmente, que nos da lo mismo que está aquí, 9 por 10 a la 9 newtons sobre metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado por las dos cargas puntuales entre 10 newtons, que son la fuerza, y sustituyendo los datos y realizando las operaciones, como lo vemos en este lado, nos quedaría que el resultante de la fuerza, de la distancia, es de punto 1374 metros. Aquí está nuevamente. Esto se debe a la fuerza del efecto que tienen 10 newtons. Ok, ahora terminamos de explicar lo que es la ley de Coulomb, explicamos algunos ejemplos y ahora vamos con el campo eléctrico. Ahora vamos a meter un poco más de teoría y más de trasfondo. ¿Qué es un campo eléctrico? Bueno, un campo eléctrico es un campo físico o región del espacio que interactúa con cargas eléctricas o cuerpos cargados mediante una fuerza eléctrica. Su representación por medio del modelo describe el modo en que distintos cuerpos y sistemas de naturaleza eléctrica interactúan entre sí. Dicho en términos físicos, es un campo vectorial en el cual una carga eléctrica determinada Q sufre los efectos de una fuerza eléctrica que se puede determinar como F. Estos campos eléctricos pueden ser consecuencia de la presencia de cargas eléctricas o bien campos magnéticos variables, como lo demostraron los experimentos de los científicos británicos Michael Faraday y James C. Maxwell. Aquí vemos un ejemplo muy corto, pero cómo es que se deforman los campos magnéticos o cómo es que se crean, de hecho, los campos eléctricos en la presencia de dos partículas con cargas diferentes. Bueno, como ya mencioné anteriormente, los primeros o los principales o los más importantes investigadores de, de este tema fueron los británicos Michael Faraday, es el que tenemos abajo, y James E. Maxwell. Al revés, James E. Maxwell es el de abajo y Faraday es el de arriba. Por esta razón, los campos eléctricos de las perspectivas físicas contemporáneas se consideran junto a los campos magnéticos para poder formar campos electromagnéticos debido a todo este experimento. Faraday lo propuso en 1831 y, como ya mencioné, comprobó los nexos entre el magnetismo y la electricidad. Por otro lado, James Maxwell escribió mucho acerca de la dinámica eléctrica de estos campos, específicamente en su teoría dinámica del campo. Esa es una gran aportación que surgió en 1865, si no mal recuerdo, después de Michael Faraday. Ahora vamos con el problema 1. Básicamente las unidades que se manejan son muy similares, ya que ¿cómo se llama? Los temas van muy relacionados. Ahora bien, dice, una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulombs se introduce en una región donde actúa un campo de fuerza de 0.04 newtons. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico en esa región? Bueno, como ya tenemos los datos, tenemos la carga puntual aquí, la fuerza,
Ya es muy fácil despejar realmente esta ecuación. Solamente vemos la ecuación del campo eléctrico. E es el campo eléctrico. F es la fuerza con la que se atraen o se separa. Y Q es la carga de la partícula. Después, con una simple ecuación, sustituyendo los datos de F y Q, podemos ver que los datos nos arrojan un resultado de que la intensidad del campo eléctrico en esa región es de 800 newtons sobre coulombs. Ahora vamos con el problema 2. La intensidad del campo eléctrico producido por una carga de 8 nanocoulombs en un punto determinado tiene una magnitud de 4 por 10 a la 6 newtons sobre coulombs. ¿A qué distancia del punto considerado se encuentra la carga? Si tenemos los datos de que la primera carga es igual a 8 por 10 a la menos 6 coulombs. Ordenamos los datos nuevamente y encontramos otra fórmula totalmente diferente, pero muy parecida aún así. Nos habla sobre también la constante de Coulomb, como mencioné anteriormente, que es la K de este lado. Luego tenemos la carga. Eso significa que la constante de Coulomb multiplica a la carga de la partícula y se divide entre la distancia al cuadrado. Como queremos conocer la distancia, tenemos que igualmente despejar la distancia. Eso nos deja que la distancia es igual a la raíz cuadrada de la constante de Coulomb por la carga puntual entre, entre el campo eléctrico. Como vemos aquí, lo sustituimos, la fórmula que acabamos de decir, sustituimos los datos, que queda 9 por 10 a la 9 newton sobre metros al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado por 8 por 10 menos 6 coulombs, que esa es la carga puntual, entre el campo eléctrico, entre la fuerza del campo eléctrico, lo que nos da un total de que la distancia es de 0.74 metros. Luego, tercer problema es otro problema sencillo como el primero, y dice así: ¿cuál es el valor de la carga que está sometida a un campo eléctrico de 4.5 por 10 a la menos 5 newtons sobre Coulomb y sobre ella se aplica una fuerza de 8.6 por 10 a la menos 2 newtons? Tenemos los datos hoy nuevamente agrupados en la parte de arriba del problema, por lo cual solamente vamos a proceder a realizar las operaciones. Tenemos nuestra fórmula que ya hemos mencionado, pero ahora vemos que como queremos conocer la carga, ahora se sustituye la E y la Q. Cambian de lugar, entonces sería que la carga es igual a la fuerza eléctrica sobre el campo eléctrico. Y sustituyendo los datos que nos dan arriba con la fórmula, vemos que queda que Q es igual a 8.6 por 10 a la menos 2 entre 4.5 por 10 a la menos 5 newtons sobre coulombs. Es un cálculo muy fácil y muy sencillo que nos arroja el resultado de 191 por 10 a la menos 6 coulombs. Bueno, como vimos, realmente el último ejercicio y los últimos ejercicios estuvieron realmente fáciles porque muchas veces nos ponemos a pensar en que la física son conceptos muy difíciles de entender, pero no por eso significa que no sean importantes. Hay muchos sucesos que ocurren día tras día que no nos logramos entender, y más allá de querer estudiar física o ser algún científico, es importante no solo por cultura, sino por despertar ese espíritu curioso. Y estos mismos ejercicios y estos mismos este, leyes que acabamos de observar son un claro ejemplo de, de eso mismo, de que hay que seguir investigando para seguir conociendo todo. Nuevamente son ejercicios muy fáciles, como vimos, porque también a veces podemos decir que la física son conceptos muy difíciles que nunca vamos a entender, pero si tienes el amor y tienes la dedicación, puedes entender fácilmente lo que está ocurriendo, y la mayor parte del tiempo son, van muy relacionados con las matemáticas, como vimos a la parte de sustituir y de despejar fórmulas, pero realmente son bastante fáciles si encuentras el amor y el cómo sí hacerlo.